Ayer compareció la secretaria de Gobernación, hoy está en la línea telefónica de este programa la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ministra, secretaria, gracias por tomarme la llamada nuevamente. ¿Cómo está? Buenos días. Nacho, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad y saludos a tu auditorio. Al contrario, ministra, gracias como siempre por su disposición para platicar con nosotros. Oiga, en primer lugar, el tema de coyuntura, la detención del general Salvador Cienfuegos. ¿Qué decir, secretaria? Pues se trató en la reunión de seguridad del día de hoy, desde luego estaba el canciller y hoy en la mañanera el señor presidente dio noticia. En realidad lo que sabemos es que fue detenido por un asunto de narcotráfico y también lo que sabemos es que viene de la misma corte de Nueva York en donde están siendo procesados varias personalidades del crimen organizado como son pues el Chapo, el Vicentillo creo también, y también está obviamente García Luna. Entonces no sabemos cuál es la acusación que se le imputa. Vamos a esperar la audiencia del día de hoy, pero lo que sí nos dijo la embajadora y nos dijo hoy el señor canciller es que precisamente era un tema de narcotráfico. Entonces yo quisiera esperar, ¿verdad? Es coincidencia que la Corte de Nueva York sea la que esté solicitando su detención y que vaya a ver hoy, el día de hoy se vaya a realizar la audiencia, vaya a ver la audiencia, pero pues esperemos a que efectivamente se le digan con toda claridad cuáles son los delitos por los cuales está detenido y los que se le han imputado. Claro. ¿Y por qué en México no se le investiga, secretaria? Porque en México no había, digamos, algún tipo de datos o indicios que señalaran esta situación respecto al general. Pero, pues, si en Estados Unidos tenían estos indicios o alguno de los que están siendo procesados, pues no sé si se lo habrá señalado, entonces por eso es que actuaron en consecuencia y empezaron a investigar. Okay. Acuérdate que hay presunción de inocencia y yo creo que hay presunción de inocencia en todo el mundo. Entonces, bueno, seguramente en el transcurso del día sabremos exactamente cuáles son los delitos por los cuales lo detuvieron y se le imputan. Muy bien, ministra. Ahora, preguntarle, parece que esta semana es una semana donde tendríamos que hablar de asuntos de Fuerzas Armadas, no solamente por lo de ayer, también el asunto de un juez federal que declara inconstitucional el decreto presidencial para permitir a las Fuerzas Armadas ejercer labores de seguridad pública. ¿Qué opinión le merece esto, ministra? Mira, me merece muchas opiniones. Primero, es un amparo y por supuesto solamente protege en lo individual al quejoso. Entonces, que creo que es Mexicanos contra la corrupción o contra... No, México Unido contra la delincuencia. México Unido contra la delincuencia. Entonces, el amparo, la técnica de amparo dice que solamente protege al quejoso. Sí. Por otra parte, efectivamente, se llevaron al Poder Judicial pues, casi 200 amparos sobre este mismo tema. Muchos de ellos, la gran mayoría o la enorme mayoría, declararon falta de legitimación de quien promovió, del promovente, del quejoso, y por lo tanto, pues tienen obviamente el recurso para revisar este juicio de amparo, pero la realidad es que es el primer juez que sí le da la legitimación a esta organización de la sociedad civil y que también... incluso seguramente el resolutivo es la justicia de la Unión Ampara y protege a México Unido contra la delincuencia, asociación civil, respecto del acto reclamado del presidente de la República. Seguramente así vendrá el resolutivo, porque y solamente a ellos les conceden el amparo. Yo creo que desde luego el gobierno va a recurrir esta decisión y es el acto concreto, es el acuerdo por el que se dispone que las Fuerzas Armadas la Fuerza Armada permanente lleve a cabo las tareas de seguridad. Pero creo que no sé si se acuerden tú y tu auditorio que hay un artículo 5º transitorio en todo lo que fue la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional que establece con toda claridad que el periodo de transición hasta el 2024 son 5 años, sí, para que
pudiera el ejército todavía continuar en las funciones de seguridad. Esto lo aprobaron unánimemente todas las fuerzas políticas del país, para que tuviéramos 5 años para consolidar la Guardia Nacional y que el ejército estuviera en las funciones de seguridad hasta entonces. Entonces, eso me merece la opinión y además es constitucional y fue aprobado por unanimidad. Bueno, le agradezco su opinión. Y ahora creo que el asunto de la justicia transicional y regresando a lo que sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados, en su comparecencia, usted ha puesto el dedo en el renglón, no lo ha quitado el tema de la justicia transicional. Y ahora que ve uno el asunto de Salvador Cienfuegos, en su opinión, ministra, ¿la justicia transicional está en riesgo cuando militarizamos la seguridad de nuestro país? No, desde luego que no. Fíjate que yo creo que la justicia transicional es precisamente revisar, una revisión de el acceso a la verdad y revisión de los hechos pasados, para que cualquier actor político, así nos dice la Suprema Corte, cualquier actor político que haya desplegado alguna acción que pudiera haber afectado a posibles víctimas en sus derechos humanos, ¿sí?, se investigue posteriormente, porque esa es primero la verdad, después es la justicia, el acceso a la justicia de todas estas personas que de alguna manera afectaron este tipo de derechos humanos, y por supuesto posteriormente que se pueda llevar a la justicia. Hay un tema sí de reparación integral y por supuesto de mecanismos de no repetición, que esos son los 4 pilares fundamentales para una justicia transicional. Y yo estimo, o cuando menos es mi interpretación personal, que la pregunta de la Corte es lo suficientemente abstracta y lo suficientemente general para poder determinar en lo muy, en la búsqueda de esta verdad, y en lo muy particular, quienes efectivamente cometieron estas acciones posibles, estos actores políticos que cometieron estas posibles acciones que desde luego implican una violación a los derechos humanos de algunas personas. Este es exactamente el tema de esta justicia transicional. Yo no, al contrario de lo que dicen, yo estoy de acuerdo con esa pregunta, porque al final del día es el cauce, el camino que nos está dando la Suprema Corte, y la consulta va a ser decidida por la población, y además una vez que la decida la población podemos iniciar este camino a la verdad que tanto nos preocupa en todos los sentidos, tortura, corrupción, desapariciones, ejecuciones, en fin, hay una gama de acciones políticas que pudieran haber afectado a víctimas de estas acciones políticas. Ministra, decía usted ayer en la comparecencia, yo estoy al servicio de la patria, no de un patriarca. Sí, lo dije en el contexto de la diputada Adriana Dávila, que me dijo y me habló de una sumisión, y me dijo que no me reconocía como anteriormente era una gente comprometida con ideales, luchadora, independiente, autónoma, y que ahora estaba yo sometida y enlatada. Pues ni estoy sometida ni estoy enlatada. Yo sirvo a mi país, a mi patria. Tengo el honor de que el señor presidente me haya invitado a su equipo de trabajo y comparto con él muchísimas cosas. Comparto con él su idea de justicia social, de redistribución del ingreso, y lo dije ayer también. Comparto con él su filosofía política. ¿Y quién va a estar en contra de, primero, los pobres? Yo creo que nadie puede estar en contra de esa situación y esa filosofía política. Ahora, si me dicen usted es una sumisa, usted está enlatada, yo no estoy enlatada ni sumisa. Yo soy una gente con mis convicciones, con mis ideales, y además también, por supuesto, como secretaria de Gobernación, y además me reconozco, y hay que conocer a muchas personas que hoy se reconocen como feministas
y defensoras de causas sociales que nunca habían sido conocidas como tales, y partidos políticos que nunca tampoco habían tenido las banderas por las que yo siempre he luchado y que sigo luchando. Y que está retomando. ¿Diría usted, ministra, que la secretaria de Gobernación es hoy la mujer más poderosa de México? Pues mira, yo no sé si sea yo la mujer más poderosa de México, porque yo no me reconozco con esa con ese calificativo. Yo te puedo decir que sí, que soy la secretaria de Gobernación, que como secretaria de Gobernación ejerzo la función a plenitud, que estoy regida por la Constitución y las leyes, y en mis atribuciones y facultades, por supuesto que soy firme, y el poder está al servicio de la población. El poder está al servicio de los gobernados y del pueblo, mi querido Nacho. Ok. Usted sabe, la Secretaría de Gobernación siempre había sido trampolín presidencial en otros sexenios. ¿Usted quiere ser presidenta de México, la primera presidenta de México? Mira, ya ni edad tengo, mi querido Nacho. Imagínate, tengo en este momento 73 años de edad. A los 77 termina el sexenio. Y además otro más de campaña y de todo, 78 años. No, mi querido Nacho, ya, ahora sí que este es y así lo he platicado con mi familia, ya es la última gran oportunidad de mi vida profesional, y creo que después de esta oportunidad me voy a cuidar nietos que tanto me gusta. Secretaria, ministra, le agradezco como siempre que me tome la llamada, le mando un abrazo, gracias. Oye, nada más una cosa, sí. Mi proyecto es servir a la 4T, a la cuarta transformación en este sexenio. Y así te lo dejo como última frase. Perfecto. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias a ti. Gracias, Muchas la ministra gracias. en retiro, Olga Sánchez Cordero.